Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Entre Varales, el programa de información cofrade, de tradiciones. Y hoy, Día de la Inmaculada, 8 de diciembre, pues la vamos a dedicar precisamente a ese dogma y a la parroquia de San Sebastián y de la Inmaculada Concepción, de Alhaurín de la Torre, que es su nombre oficial. Y para ello vamos a damos la bienvenida a dos personas vinculadas con la parroquia, con su trabajo constante. Ellos son Pedro Merino. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Ave María Purísima. Sin pecado concebido, ¿no? Se decía y se dice todavía. Y Teresa Santana, catequista. Teresa, buenas tardes. Encantada, buenas tardes. Bueno, que empiezo contigo, Teresa. Eso de catequista, eres catequista, ¿qué quiere decir exactamente eso? Pues mira, básicamente es enseñarle el camino que Jesús nos enseñó que a los niños, porque yo soy catequista de niños. Entonces yo empecé hace cuestión de unos 9 años, que me ofrecieron la oportunidad de poder dar la catequesis, y desde entonces estoy aquí intentando enseñarle ese caminillo. Ahora que dices lo de los niños, se me ocurre, ¿son peores? Que decir, ¿hacen preguntas más difíciles los niños que los adultos? Pues mira, cada vez son los niños los que saben más que nosotros. Sí, ¿no? Qué bien. La verdad que sí, que eso es muy interesante, darle la catequesis a los niños, porque nos hacen ver desde su punto de vista ese camino, y la verdad que es reconfortante ver como cada vez hay más niños que son los que quieren venir directamente, los que son los que le incitan a los padres de asistir a catequesis. No porque tengan que hacer solo la primera comunión, me imagino, sino que hay más. Sí, ya a los niños, a ver, es verdad que la fiesta les llama muchísimo la atención. Lo que pasa es que nosotros intentamos enseñarles que la fiesta no es solo lo importante, que hay una cosa más que les tiene que aportar más, aparte de... ¿Y se nota esa formación en los niños cuando ya la asignatura de religión dejó de ser obligatoria? Hay niños, supongo como siempre, más preparados evidentemente que otros, pero ¿se nota esa falta de formación desde la escuela? Se nota esa falta de formación, pero también lo que se nota es la catequesis que le dan sus padres en las casas, porque la catequesis que le dan los padres en casa, si están con ellos acompañándolos, eso lo transmiten y lo llevan a la catequesis y es mucho más fácil. Claro. Pedro Merino, y tú, permíteme que te tutee. Yo cuando te he intentado resumir tu currículum, lo vamos a dejar en periodista y cofrade, pero has sido pregonero de la Semana Santa de Málaga en 2007, hermano eres de la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Como periodista, además, has sido colaborador, has sido con programas de información cofrade de la ciudad de Málaga. También, además, estuviste en política durante una temporada. Eso te llevó también a un cargo de director del Instituto Andaluz del Deporte. Sí. Has sido también profesor, uno de los profesores de un curso cofrade que hizo la UNED, precisamente aquí en el Centro Social Málaga. Sí. Y ahora te vemos, o estás, comentamos cuando entrevistamos al párroco Reinaldo Aguilera, nuestro párroco, y además a los hermanos mayores, ese curso cofrade, o ese curso de formación cofrade, mejor dicho, que estaban haciendo. De todo ese amplio currículum, ¿con cuál te quedas? Empezando por ahí. Me quedo con servir a Dios allá donde te lleve y en lo que cada momento sea necesario. Pertenecer a una cofradía se puede entrar por muchísimos motivos, pero al final es un camino de encuentro con uno mismo, con los hermanos y con el Señor. A través de eso, acaba uno, allá donde es requerido, intentando ayudar en lo que puede. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Ahora mismo hemos sido requeridos, pues, para echarle un capote al párroco en este sentido y sobre todo a los cofrades de las hermandades de Alhaurín, porque el obispado ha puesto en marcha un programa de formación imprescindible para aquellos que dentro de unos años quieran ser directivos de las hermandades, fundamentalmente los puestos más importantes, como hermano mayor y los puestos de la permanente, y eso requiere de una formación, y el párroco, pues Reinaldo, ha tenido el valor, el arrojo, de confiar en mí, pues para que pueda de alguna manera impartir y animar esas sesiones de formación, que llevan ya un curso, estamos ahora a mitad y tenemos que continuar pues por lo menos otro curso más. Tiene la suerte la parroquia de que tú vives también en Alhaurín de la Torre, entonces con ese currículum, supongo que de verte en misa, sigue... Bueno, verás, la historia en ese sentido es muy sencilla. Yo me he venido a vivir a Alhaurín, yo soy malagueño y me sigo sintiendo malagueño, esto al fin y al cabo pues está tan cerca que no me he apartado de allí, pero yo llevo aquí 2 años y medio. Entonces, cuando yo ya me vine a vivir,
pues lo que hice fue ir a ver al párroco, decirle, mira, soy nuevo feligres de aquí, me pongo a su disposición en aquello que pueda echarle una mano. Y entonces él un poco más o menos me dijo, uy, qué bien me vienes, porque con el tema de las hermandades aquí necesitamos un poco de impulso. Y bueno, pues perfecto. Tere Santana, entrevistamos aquí hace tiempo a tu tía, que era una de las responsables o impulsoras de la devoción a la Virgen del Carmen en Alhaurín de la Torre, otra que podíamos hablar también muchísimo. De hecho, ya hicimos, como te digo, ese programa dedicado a las dos representaciones de la Virgen del Carmen que tenemos en nuestro pueblo, la del Barrio Viejo y la de Torre Alquería. En tu caso, esa formación, porque ya estábamos comentando ligeramente el perfil de Pedro Merino, pero en tu caso, esa formación, ¿de dónde te viene esa llamada de decir, bueno, pues ahí me vuelco yo con la parroquia? Pues mira, fue de muy chiquitita, yo estaba en el Romeral y ahí yo daba la catequesis en la misma capilla y estaba dando también las clases allí y la verdad que es que me llamaba mucho la atención. Cuando me vine aquí al pueblo y fue con 8 añitos, la verdad que se perdió porque ya no nos acercábamos mucho. Y iba de vez en cuando, muy de vez en cuando a misa, no iba casi nunca, vaya. Pero en el momento en que mi hija empezó a dar la catequesis, que fue de 5 a 6 añitos, de pronto digo yo, si es lo que a mí me gusta, ¿por qué no voy a estar yo allí? Y esa formación, porque me imagino que tienes que estar bien preparada, porque se trata de hablar de dogmas, de tradiciones también, de devoción, de comprender cosas de la Biblia, que yo, como yo suelo decir, el Antiguo Testamento que tiene... voy a decir disparates, perdóname, pero para mí tiene disparates, es decir, cosas desde el punto de vista de la realidad hoy día, ¿no? Sí, sí. Cuando escucho lo de las 7 plagas, eso de matar a los primogénitos, eso de matar de hambre, yo digo, eso no lo hace mi Dios. Y claro, esa diferencia, Pedro está diciendo ya el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tienes mucha formación, ¿no? Tiene que tenerlo. Bueno, nosotros empezamos con una formación de 2 días completa y después cada 15 días nos vamos formando, yo llevo ya 9 años cada 15 días, échale un cálculo. Uf. Y lo del tema de las plagas, sí, depende del punto de vista que se vea. Nosotros no vemos a un Dios castigador, no, para nada. Nosotros vemos a un Dios protector. Y ahí depende de cada uno cómo se pueda interpretar la palabra. Pedro, tú querías decir algo, creo. Verás, el Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío. Entonces, primero ahí hay una clave para entender los acontecimientos que van sucediéndose. Y luego tiene también una gran parte de lenguaje, digamos que metafórico, del cual nosotros tenemos que hacer una lectura aplicándonos a la realidad no solamente ya de nuestros días, sino a la de nuestra propia vida. Y de ahí de donde se puede sacar una enseñanza. Esas dos claves, por una parte histórica, por otra parte alegórica, son las que nos pueden ayudar a ponernos en el contexto de entender bien el Nuevo Testamento. Esto yo sé que resulta complicado, y es cierto lo que tú decías, te doy la razón, de que algunos de los episodios que se narran, bueno, pues, en distintos libros del Antiguo Testamento son hoy día chocantes. Pero si los ves desde esta clave, y sobre todo si no se toma la molestia de consultar a los exégetas que te lo explican, y de atender cuando uno va también a la Eucaristía, a lo que se llama la lectio divina, ¿no? La explicación que el propio sacerdote también te da en las homilías muchas veces, simplemente con eso, pues uno acaba entendiendo. Qué bonito programa tenemos que hacer para debatir los mismos que estamos aquí sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque hay veces que yo me acuerdo como eso que también se atribuye a San Agustín, ¿no? Cuando nos regaña el niño que estaba en la orilla, ¿no? Aquella... Fue San Agustín, creo, ¿no? Pero correcto. Que, bueno, pues hay cosas que uno no llega a entender, ¿no? Como que le mete el agua en el agujerito en la playa. Pero bueno, sigamos con algo que sí podamos entender. Me gustaría retomar el asunto del momento que tú fuiste pregonero en esa Semana Santa de Málaga de 2007. Un honor porque, en fin, son poquitas personas y grandes personalidades, déjame que diga, que reciben esa invitación, ¿no? Hombre, para un cofrade indudablemente es un honor, pero sobre todo es una responsabilidad. Sí. Y yo, pues te voy a decir lo mismo que dije cuando me designaron pregonero. Yo lo tomé como un servicio que en un momento determinado te pide la agrupación de cofradías. Tú intentas desempeñarlo, pues, lo mejor que sabes y puedes, pues, para servir al conjunto de los cofrades y al conjunto de la sociedad de Málaga, porque es a quien va dirigido, fundamentalmente. Y ya está, nos vemos.
de tu texto había alguna frase precisamente esa que veíamos ahí en el monitor: prefiero sentir la contrición a saber definirla. Esa fue una de las que tú seleccionaste en el comienzo con tu Cristo de la Redención, por cierto, que está ahí, ¿no? El camino va ahí con eso. ¿Qué quiere decir eso realmente con esa frase? Verás, esa es una página que está antes de la dedicatoria, no pertenece al texto del pregón, sino a la edición impresa. Y es una especie de introducción, de alguna manera, que se le da al lector, ¿no? Porque luego el pregón después mucha gente lo lee. Esa frase de Tomás de Kempis, escrita en el siglo XIV, prefiero sentir la contrición a saber definirla, quiere decir que prefiero tener conciencia de Dios, conciencia de dónde me separo de Dios, para poder reunirme otra vez con Él. Para los cofrades que hacemos una estación de penitencia, justamente el ejercicio de la penitencia consiste en eso, en tener conciencia del pecado, palabra hoy día muy denostada, pero que representa la separación del plan de Dios que Dios tiene para ti, y la voluntad de querer volver a ese camino que Dios tiene para ti. ¿Eso qué implica? Pues implica como se estudiaba y se sigue estudiando, pero bueno, antiguamente los que estudiamos el catecismo respalda, ¿no? ¿Cómo es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación, la confesión bien hecho, ¿no? Pues tiene que tener contrición, dolor de los pecados, reconocer la falta, tener espíritu de enmienda, de no volver a hacer aquello que estaba mal hecho, y en la medida de lo posible, cuando lo es, intentar recomponer lo que rompiste. Entonces, básicamente es eso. Tere, ya que has hecho mención a ese catecismo, seguid diciendo lo mismo, ¿no? Hoy en día, aunque se haya actualizado el catecismo, coincide perfectamente en esa definición que ha hecho de la contrición, el propósito de enmienda. Sí, nosotros estamos utilizando el catecismo y básicamente es así. Oye, y tú, ahora seguimos hablando con el tema cofrade, pero muchas veces encontramos esa dualidad entre las hermandades de la parroquia y la parroquia. Tú, que te has definido como catequista, ¿sueles acudir a los pregones de Semana Santa de aquí del pueblo, o no te interesan, o no los compartes, o no sé? ¿O sí te gusta? Pero no puedes ir. Lo que sí intentamos hacer es una comunidad conjunta, no ir cada uno por un lado diferente. Entonces, lo que sí veo que si una cofradía hace un pregón, es para toda la comunidad. Y si la comunidad hace algún gesto, es para que participe la cofradía. Que siempre haya una unión entre todos. Porque si cada uno va hacia un lado diferente, ahí estamos haciendo algo mal. Pero tú asistes a los pregones como norma. Sí. Por cierto, una de las cosas que decía Pedro, vamos a preguntarte a ti mejor que él, hablaba de la caridad de las hermandades y cofradías. Otra de las cosas que destacó en su pregón es algo que también dentro de todos esos grupos parroquiales que tenéis, o esas secciones, no sé exactamente cómo le llamáis dentro de la parroquia, está también la caridad, y aparte de Cáritas, ¿no? Sí, nosotros de hecho estamos creando los sábados solidarios. Sábados solidarios en los que está, por ejemplo, Cáritas, como bien has dicho, que se dedica a ayudar a los más necesitados. Va a hacer un proyecto para la Navidad, de recogida de alimentos, de productos navideños y de aportaciones para que ningún niño se quede sin regalo en estas Navidades. También está la Pastoral de la Salud, que la Pastoral de la Salud se dedica a visitar a los enfermos, a las residencias, a los que viven solos. ¿Ha seguido funcionando en estos tiempos de la pandemia? Sí, con mucho cuidado y siempre haciéndose una prueba antes de ir si tiene cualquier síntoma, para no poner a ellos en riesgo bajo ningún concepto. Lo que sí nosotros vamos a crear ahora la comunidad es un proyecto de Navidad para los que viven solos y para las residencias, que es unas canciones navideñas. Se le va a mandar un vídeo que va a estar chulo, la verdad, de parte de toda la comunidad. Que, por cierto, durante este primer confinamiento que tuvimos, el del mes de marzo y demás, recuerdan ustedes, cuando entrevistamos también a Reinaldo Aguilera, le preguntamos por eso, porque se lanzó a las redes sociales, emitiendo en el Facebook la misa, y además formando, y además hablando especialmente a los niños, a los cofrades, a los vecinos en general de esta parroquia. Creo que tú también tienes que ver mucho con eso del Facebook de la parroquia de San Sebastián. Bueno, comencé preguntándole a Reinaldo si se podía abrir un Facebook de la parroquia, y por supuesto dijo que sí, que así de ese modo se le podía llegar a muchísima gente. De hecho,
los vídeos se retransmiten bastantes veces. Se hacen grabaciones, se retransmiten los vídeos de algunos días más simbólicos, pero en especial el de los domingos. La misa de los domingos, sí. A través de Facebook se avisa de si hay algún acontecimiento importante. Por ejemplo, el que se va a hacer este fin de semana, el día 4 y el día 5 que se ha hecho, de la solidaridad que tienen los ángeles malagueños de la noche, que es una recogida de alimentos, pero vamos, que aún así, que no solamente era el día 4 y el día 5, sino que después ya se podría llevar allí directamente cualquier alimento de primera necesidad, porque reparten alimentos y comidas diarias a más de 300 familias. Entonces ellos necesitan bastante ayuda ahora mismo y es una aportación que nosotros queremos hacer también con ellos. Una aportación que además hace a todas las personas que lo necesitan, no solo los católicos, me explico, si hay personas de otras religiones, sean inmigrantes o sea con otras, ahí no se le pide a nadie ni carné, ni religión, ni nada, ¿no? Nada, aquí somos todos iguales y el que necesita ayuda es la que va a recibir. Es así, nosotros, si alguien nos pide alimento, nosotros, sin duda alguna, lo sacamos, vamos, debajo de las piedras, donde haga falta. Te lo he dicho porque, vamos, sabía evidentemente la respuesta, pero es importante resaltarlo, que a veces tenemos ideas de congregaciones limitadas a sus fieles, y de eso nada con esta parroquia y con lo que hace la Iglesia Católica. Pedro, en tu pregón también me encantó una fotografía en esa versión impresa que he visto por internet, que se veía las manos de lo que parece un señor mayor sujetando un rosario, y durante la procesión, ¿no? Hilando con lo que decía Tere también, de esa implicación, esa comunión, podríamos decir también, entre las hermandades de cofradías con la parroquia, qué importancia, ¿no? La oración, la fe, ese rosario, para hacer, como tú decías, una estación de penitencia, ¿no? Hombre, en la estación de penitencia tienes la oportunidad, si vas en silencio, el caso de mi cofradía, una cofradía de silencio, bueno, pues de interiorizar, de abstraerte y de tener una oración, si quieres, más o menos diferente a la que puedes hacer todos los días. Pero la oración en realidad es una cuestión de todos los días. Si uno cree en Jesucristo y si uno lo quiere, intentas comunicarte con Él. Y, ¿saben? Lo bueno de la oración es que, como yo digo muchas veces, es un teléfono, el del Señor, que nunca comunica. Uno puede en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, invocar al Señor y el Señor te escucha. Y eso es un valor que los cristianos tenemos y que a veces no valoramos suficientemente. Y la oración es inherente a la fe cristiana. Claro. Teresa, recordaba también otro programa, el que dedicamos en el mes de octubre al Rosario, a la Virgen del Rosario, que con la Virgencita de Fátima, esa representación que tenemos en la parroquia, salía en procesión este año ese Rosario dentro de la iglesia en el Alba. Se sigue formando, vuelvo a ti como catequista, a esos niños para que sepan rezar. Parece una tontería, pero muchas veces vemos a las mujeres, la mujer como no solo como nuestra madre, sino como la que sigue esa tradición y la que sigue esa religión. Se forma para que la gente sepa rezar un rosario, por ejemplo. Bueno, para formarse a la hora de hacer un rosario, la verdad que es mucha práctica, porque letanías, eso es complicado para un niño. Sin embargo, se le puede hacer entender cómo rezar directamente, porque nosotros primero lo que le enseñamos a los niños es a rezar. Rezar es hablar con Dios, cómo le puede dar las gracias, cómo le puede pedir perdón. No solamente se reza para pedir, hay que enseñarle eso, porque también el pedir, lo enseñamos siempre a que estén a la espera de la necesidad de algo. También tienen ellos que aportar. Si nosotros no les enseñamos a aportar a ellos, ellos no participan. Entonces se quedan siempre esperando. Hay que sacar siempre la necesidad de cada uno. También hay que aportarse un poquito. De hecho, en lo que hemos hablado antes de la caridad, de Cáritas, hemos propuesto en el grupo que tenemos de infantiles de ir a Cáritas a ver la labor que ellos hacen,
para que ellos se den cuenta de que no solo se realiza en un punto, sino que hay varios puntos dentro de la iglesia, como está Cáritas, Pastoral de la Salud, liturgia, también que hace una parte muy importante en la parroquia. ¿Sigue existiendo también la pastoral penitenciaria, teniendo en cuenta Sí. la prisión provincial que tenemos en Alhaurín? Sigue existiendo, lo que pasa es que con el simple hecho de la pandemia no dejan de visitarla. Entonces es mucho más complicado y la verdad que hay ganas de ir. Bueno, pues antes de seguir hablando ya, o hablar mejor dicho, de la Inmaculada, de esta parroquia de San Sebastián y la Inmaculada, vamos a hacer esa pausa, o mejor dicho, esa continuidad que hacemos con las redes sociales, con esa sección que llamamos SPQR. Así que metemos ese breve separador y seguimos con el programa. Bueno, y en este mes de diciembre, ya desde hace días o incluso semanas, las representaciones marianas de la Virgen María en Alhaurín de la Torre las han estado vistiendo con el color característico azul. Ahora le preguntaremos a Pedro Merino que nos explique por qué el azul, ¿no? ¿Por qué ese celeste tan bonito? Entonces, pues bueno, están los distintos vestidores: Manuel Bedoya, Pablo Amaya, Borja Campos, Samuel Cervantes, Emilio Jáuregui. Han estado, pues ahí ven las distintas imágenes, en este caso la de la Cofradía de la Veracruz está ahí, la de la Bollinica, es decir, las distintas representaciones de la Virgen, la llamemos como la llamemos, que yo antes también le he dicho a Pedro, tu Cristo. Bueno, y me da a mí un coraje tremendo cuando la gente dice mi Virgen. La Virgen es una, evidentemente, tenga el nombre o la vocación que le queramos decir, ¿no? ¿Verdad, don Pedro? Sí, aparte de que el Cristo no es de uno, o sea, en cualquier caso. O sea, eso, ¿no? Pero que es verdad que muchas veces tendemos a decir Cristo, porque es una forma coloquial, ¿no? Sobre todo en Andalucía muy también, coloquial, ¿no? Mi Cristo, mi Virgen, el que yo llevo en mi corazón, el que yo le rezo, el que, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que el Señor no se lo toma mal. Pero lo que sí es verdad es que una expresión más correcta es la cofradía a la que yo pertenezco, el Señor al que yo le rezo. ¿Por qué el color celeste? Bueno, pues te diré que el color celeste no es el color primigenio de la Inmaculada. El color primigenio de la Inmaculada Concepción era el rosa que lleva María Auxiliadora y el azul. Y si uno ve los primeros cuadros de Francisco Pacheco, verá que los colores que usa son esos. Y después empieza a tornar al blanco y al celeste, bueno, pues por otra serie de tradición que es largo de explicar aquí ahora. Pero bueno, básicamente todo esto se produce en el tránsito del siglo XVII. En el siglo XVI todavía la Inmaculada se está representando con ese color rosado en los ropajes y después pasa a ese blanco y celeste. Que por cierto, os diré como curiosidad que algunas de las banderas latinoamericanas usan el blanco y el celeste, por ejemplo Argentina, ¿no? Por la Inmaculada Concepción. Ah, ¿sí? Sí, porque la Inmaculada Concepción es la patrona de España y las Indias. Y entonces hay muchísimos templos, igual que ocurre aquí, que están dedicados a la Inmaculada Concepción. Y también en la patrona de Infantería, que también pues tiene, bueno, pues con las tierras latinoamericanas bastante a veces en su época, ¿no? Vinculación. Entonces veréis que muchas de las banderas latinoamericanas usan el blanco y el celeste y viene por ahí. Sin embargo, el Papa Pío IX hasta 1854 no hace ese dogma de la Inmaculada Concepción. Más tarde que ya esa devoción es un dogma que a la aquí. Iglesia le costó, a la Iglesia jerarquía, entendemos que la Iglesia somos todos los cristianos, los católicos, y también los protestantes, son iglesia aunque no sean católicos. Pero bueno, la Iglesia jerarquía, el magisterio de la Iglesia, que es el que explica la Escritura y la teología, pues le costó mucho tiempo definir ese dogma, esa verdad de fe que todos tenemos que asumir, porque la verdad es que las Escrituras como tal, eso no viene, es una interpretación que se hace desde la teología. Bien, sin remontarnos excesivamente atrás, quedémonos con una idea que a mí me parece más interesante, ¿no? Que es un dogma muy ligado a España, es un dogma popular, que la gente quiso considerar a la Virgen concebida, es decir, ella nacida sin el pecado original de Adán y Eva. Sí, perdona, porque no es el dogma de que fuese Jesús el que nace. No, que es la Virgen la que es preservada del pecado de Santa original. Ana, ¿no? De su madre, ¿no? Y la lógica de ese dogma teológico viene en que la Virgen que cobija como primer sagrario vivo, ¿no?,
a Jesucristo en su cuerpo, pues debe ser limpia de pecado, porque Jesucristo asumió la humanidad del hombre, toda excepto el pecado. Entonces Duns Scoto, que es un teólogo franciscano, es el que establece que si Dios pudo hacerlo, decía la frase, si pudo preservarla del pecado para que su hijo naciera en un seno libre de pecado, pues si pudo hacerlo, lo hizo. Bien, esa es la historia explicada de la Inmaculada. Y en la Inmaculada hay otros teólogos que, sin embargo, tenían una opinión sobre esto diferente, porque es como adelantar un poco la redención de Cristo a la Virgen. Bueno, y hay una discusión. Lo cierto es que, como bien dices, no se define el dogma hasta 1854 por el Papa, como has dicho, Pío IX, y es un dogma empujado por la devoción popular, fundamentalmente por la española y por las cofradías españolas. Para que os hagáis una idea, en el siglo XVII, desde el inicio del siglo XVII, cofradías, universidades, ayuntamientos hacen votos de defensa de la concepción inmaculada de la Virgen. Y esto está en muchísimas actas de cabildos municipales e incluso en algunas ciudades está ligado a la historia de su propia ciudad. Entonces, en este, digamos, clima de devoción popular y de aclamación, incluso en el siglo XVIII el rey Carlos III se dirige al Papa pidiendo que sea definido esto como dogma, pero en fin, todo eso tarda el tiempo que tuvo que tardar. Y bueno, en eso las hermandades pues jugaron un papel verdaderamente muy relevante. Y por eso vemos en las cofradías, como creo que ahora tendremos a lo mejor ocasión de comentar, pues esos estandartes con la Inmaculada, ¿no? Los sin pecado, esas banderas blancas y celestes, las banderas concepcionistas, y es una insignia muy ligada a las hermandades. Entonces, la hermandad que lleva... Y hasta hoy día, porque se sigue renovando los votos de defensa de la Inmaculada, pero te diré que en el año 1988, creo recordar, o 87, el gobierno del Estado de la época, por aquello del puente de España, quiso suprimir la fiesta de la Inmaculada. Ah, es que iba a decir lo contrario, digo, en ese momento gobernaba el PSOE, digo, ¿qué va a aportar? Y entonces hubo un gran movimiento popular liderado por las cofradías andaluzas de oposición. Ajá. Y la fiesta de la Inmaculada se mantuvo. Sí, que es vigente. Entonces, ese es el significado, porque todas las cofradías o las hermandades aspiran en esa procesión uno de los enseres que llevan, como hablábamos antes del el senatus que decimos, ¿no? El estandarte, el SPQR, o el libro de reglas, pues además llevan, o el guión, estandarte, llevan prácticamente todas, o aspiran a llevarla esa bandera, ¿no? El sin pecado, o como mínimo la bandera concepcionista, porque el sin pecado, como es una insignia de mayor envergadura, de mayor coste, por aquello de los bordados y demás, pues hay hermandades que todavía no han alcanzado en su desarrollo de enseres a tenerlo, ¿no? Por ejemplo, la mía, de los Dolores de San Juan. Entonces, sí lleva la bandera concepcionista. Tenemos esas fotografías de la bandera concepcionista, además otra cosa, los cirios, también con la imagen de la Inmaculada, y otra simbología que es la espada. Bueno, esto pertenece a una cofradía, y lo estamos viendo en imagen, ¿no? A la Cofradía del Silencio de Sevilla. ¿Ella fue la que lo implantó, la que inspiró a las demás? Vamos a decir su nombre, porque el silencio es como se la conoce, pero es la Cofradía de la Santa Cruz en Jerusalén, Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Concepción. Bien, ahí estamos viendo una reproducción, estábamos viendo de la primera bandera concepcionista, la original de 1615, está guardada en una vitrina. El cirio votivo, que es ese cirio blanco que lleva el escudo de la cofradía, que en este caso son las 5 cruces, y pintada cada año una Inmaculada encima, y al otro lado la espada desnuda, que significa la defensa del dogma de la Inmaculada, incluso hasta derramar la sangre, es decir, incluso si te obligaran a defenderlo con la vida. La Cofradía del Silencio, merced a un hermano mayor que se llamaba Tomás Pérez, que ahora os he preparado un azulejo por ahí para que lo veáis, que de la calle Tomás Pérez que tiene dedicado en Sevilla, pues en 1615, en concreto el 29 de septiembre de 1615, fue la primera hermandad que hizo voto de sangre de defender la pureza inmaculada de María. Y ahí nació la bandera concepcionista, el cirio votivo y la espada, que alguna cofradía lleva por imitación, pero cuyo genuina creación es de la Cofradía del Silencio y es la única que realmente tiene sentido que lo lleve. Las que lo llevan, la espada hoy día, pues no tiene sentido porque
aquello nació en un momento determinado con unas condiciones específicas, y es un privilegio. Espada que, por cierto, en tiempo de Carlos III fue prohibida que la llevaran en la procesión. Sí. Sí, la Cofradía del Silencio en Sevilla fue una de las pocas autorizadas a seguir saliendo cubiertos, porque es la época esta en la que se prohíben los disciplinantes, los flagelantes, y se prohíbe que las hermandades vayan en las procesiones los nazarenos cubiertos. Pero la Cofradía del Silencio, por ser una cofradía especialmente rigurosa y especialmente austera, pues se le permitió seguir cubierta, pero se le prohibió llevar la espada. Y luego, a principios del siglo XIX, la espada en la procesión volvió a ser recuperada, ¿no? Sí sigue usándose en los cultos, en la mesa de hermandad durante siempre, ¿no? Teresa, y eso que decía los mártires de la fe, por desgracia es una cosa que sigue vigente. Hace algún tiempo, no sé si ya, creo que fue en septiembre, me parece recordar, hiciste una misa con un cáliz que venía de la zona de Siria, Irak, que tenía las balas dentro de ese... Bueno, era una representación del sufrimiento de los cristianos en aquel punto, ¿no? Allí en Irak. Sí, se trajo un cáliz profanado que fue con una bala que se veía perfectamente la entrada y cómo estallaba el lado contrario del cáliz. Y la verdad que hicimos la Eucaristía, se hizo con ese cáliz. Y también lo retransmitisteis por el Facebook. Lo retransmitimos que quiera con buscaros el Facebook, Parroquia San Sebastián, es como... Parroquia San Sebastián, a Lorín de la Torre. Y ya lo localizamos por ahí. Ese es un cáliz que recorre las parroquias de forma itinerante, merced a la labor importantísima de una asociación que se dedica precisamente a atender las necesidades de la iglesia perseguida. Y una de las personas que lleva esto es un buen amigo mío, que se llama José Manuel Leiva, y su esposa, que pertenecen a esa asociación y que están haciendo esa labor de concienciación, recorriendo las parroquias de toda la diócesis, poco a poco, que se dice pronto. Lo comentamos aquí cuando vino precisamente, pusimos la fotografía de la asociación, de la página Diócesis Málaga, que también pueden estar informados, diocesismálaga.es, con todas las novedades, con todas las campañas, con todo lo que va ocurriendo. Hablábamos de la parroquia de San Sebastián y de la Inmaculada, que no sé si les comentaba, que es su nombre oficial. De hecho, la plaza de la iglesia, como se conoce en el pueblo, es Plaza de la Inmaculada Concepción. Hemos comentado antes que el dogma de la Inmaculada lo aprueba el Papa a mediados del siglo XIX, 1854, el Papa Pío IX, y poco después la iglesia de la Torre, la parroquia que conocemos hoy día, que estaba en obras, que nunca se acababa, pues se termina en 1886. Y seguro que aquel momento de esa devoción tan fuerte que ya ha comentado Pedro Merino, que ya venía desde antiguo, de siglos antes, pues también se hace el añadirle esa advocación al nombre oficial de la parroquia. Hay también saben ustedes que en el 31 destruyen el archivo parroquial, todos los libros que había de bautismo, matrimonio, defunción, lo destrozan, lo queman en el 31, y también las imágenes religiosas, y cuando se recuperan ya después de la Guerra Civil. Y la Inmaculada, hay un documento que se conserva en el Archivo Municipal de Lorín de la Torre, ese que estamos viendo ahora mismo del Gobierno Civil, que autorizaba que la procesión, bueno, que llegara esa Virgen de la Inmaculada en el año 39. Ahí estáis viendo, el final de noviembre es la autorización del Gobierno Civil, y el 8 de diciembre, al día como hoy, pero del año 39, es cuando esa talla de la Inmaculada viene a la iglesia parroquial, la imagen que conocemos, que hemos visto antes en la fotografía. Hay después una cosa muy curiosa, y ahí estamos viendo ese otro documento, que es la factura, o mejor dicho, la reclamación del artista que hizo la imagen, Inocencio Cuesta López, de Valencia, que curioso que entonces ponían Valencia del Cid, ponían en la fecha, y ahí Inocencio Cuesta López le reclamaba al ayuntamiento parte de la cantidad que había, no dice qué cantidad, cuánto había costado, pero decía que no había terminado de cobrar la Inmaculada. El ayuntamiento le contesta, ahí está también, bueno, distinto, está la respuesta escrita a mano, ahí también, ahí es el detalle de cuando está escribiendo ese Inocencio Cuesta, el tallista. Eso es un dato interesante, porque no era conocido exactamente quién había hecho la imagen y exactamente cuándo había llegado. Así que, bueno, pues una buena aportación a través del Archivo Municipal, saber que llegó justo en 1939 y que se hizo una colecta para pagar, eso es lo que explicaba el ayuntamiento en su respuesta, para pagar esa imagen. Y además que, bueno, había habido un conflicto comercial, podríamos decir, con el cura, que parece ser que no. Ahí está la respuesta en el documento, el borrador escrito a mano por el ayuntamiento, exactamente contando qué había pasado, que había un enfrentamiento con el cura, porque parece ser que no había cumplido el precio que le había pactado, y de hecho tenían previsto comprarle más imágenes allá a Valencia. Imaginamos
que entre otras la de San Sebastián, que al final el acuerdo no se llega. Bueno, cosas curiosas de la historia, estamos viendo ese detalle, que ahí dice dónde entró procesionalmente, lo veis ahí en el párrafo, efectivamente la imagen se encuentra en esta parroquia, donde entró procesionalmente el 8 de diciembre de 1939, y ahí va hablando las referencias del cura. Cosas de la historia que son interesantes, de esa vinculación de la parroquia de San Sebastián y de la Inmaculada Concepción con, bueno, después un obispo, Balbino Santos, que también apoyó ese dogma de la Inmaculada muchísimo. Llegaron aquí unos curas, los oblatos creo que se llamaban, no sé si os sonaba, y ahora estamos viendo esa imagen de las Hijas de María, una congregación que precisamente impulsó estos misioneros oblatos de María Inmaculada, que se llamaba, que llevaban las parroquias de Churriana y a Laurín de la Torre, y estos religiosos, junto con las monjas de Churriana, conocidas como las Nazarenas, pues estas misioneras eucarísticas de Nazaret, era su nombre oficial, animaron la creación de este grupo de mujeres en Alaurín de la Torre, que fueron conocidas como las Hijas de María. Ya la asociación como tal, algunas personas hemos hablado con Santi Morales, que lo fue, una vecina del pueblo, supongo que la conoce, Santi Morales, de la Hermandad de los Morados y tantas otras, que sí que hablaban de cuando eran jóvenes y hacían ese grupo. En la actualidad ya no está vigente como tal, pero la Inmaculada sí que sigue teniendo sus propios cultos, ¿verdad? La Inmaculada sigue teniendo sus propios cultos. De hecho, ahora el día 7 se va a hacer un rezo, ¿no? Ayer, en la vigilia de la Inmaculada, pues sí se celebró el rezo de las vísperas solemnes y una Eucaristía, en una tradición litúrgica que es la vigilia, la espera del día de la fiesta, ¿no? En la cual es una especie de adelanto de la celebración de la fiesta, ¿no? La Inmaculada es una de las solemnidades que además tenía antiguamente octava, se sigue todavía manteniendo la octava en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Que es una ciudad inmaculista, bueno, no solamente por la Cofradía del Silencio, en términos generales, ¿no? Fijaros, si os voy a contar una anécdota que es interesante y que cualquiera puede comprobar. Fijaos si la fiesta de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Inmaculada está ligado a España, que el día 8 de diciembre, tal día como hoy, por la mañana, a eso de las 10 de la mañana, yo no sé este año qué habrá pasado, por las distintas circunstancias que tenemos tan complejas, pero tradicionalmente el Papa sale del Vaticano y va a visitar en la Plaza de España el monumento a la Inmaculada en Roma. Está la Embajada de España, está... muchos recordarán, me imagino, muchísimos televidentes, ¿no? Esas grandes escalinatas que arrancan de la Plaza de España, que van en la Iglesia del Santo Espíritu. Bueno, pues hay un gran triunfo con la Inmaculada y ese día el Papa va y reza no el Ángelus, sino una oración parecida, porque no es la hora del Ángelus todavía, y una pequeña plática en la Plaza de España como homenaje a la Inmaculada Concepción y al mismo tiempo como recordatorio de la gran preeminencia que tuvo la devoción de los españoles fundamentalmente en la declaración del dogma de la Inmaculada. Y ahora que has dicho el triunfo, ¿qué significa en este contexto el triunfo de la Inmaculada? El triunfo, bueno, el triunfo me refería como modelo escultórico, es decir, cuando tenemos un pedestal con una gran columna y una figura en lo alto, lo que sea, se le llama triunfo. Eso viene, bueno, de los triunfos de la época romana, las grandes columnas triunfales de los emperadores. Así. Yo he visto en distintas ciudades de España eso, una columna y encima la representación de la Virgen. Eso es lo que es un triunfo en términos generales, como concepto escultórico. Me llama la atención cómo las propias vocaciones, por ejemplo la Inmaculada, que tenía antes mucha más importancia a nivel social o a nivel popular en el pueblo, que había incluso una procesión que ahora no sale. Me acuerdo también de San Isidro, que también con la Hermandad de Labradores que existía entonces, inspirada por el régimen franquista, que era la que iba con esa vocación extendiéndola por todas las parroquias, salía también. Desaparecieron de salir a la calle, por lo menos, ¿no? Verá, dentro de lo que es el culto a Jesucristo y el culto a la Virgen y los santos, que tiene una categoría inferior. Bueno, evidentemente también en la historia de la Iglesia existen, permítaseme la expresión, modas. Hay movimientos más proclives a una determinada vocación. Por ejemplo, pensemos en la Virgen del Rosario y la batalla de Lepanto y a partir de ahí un desarrollo extraordinario, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, que la Inmaculada pues, es una devoción muy extendida por la Orden de los Franciscanos, allá donde han estado, y también por los jesuitas. O la Virgen del Rosario por los dominicos, allá donde han estado. Y luego hay devociones también que son incluso producto de una época, ¿no? Como puede ser la devoción de la medalla milagrosa que celebrábamos no hace mucho, ¿no? Que por cierto es el origen de todas las medallas que llevamos en las cofradías, eso da para otro programa. O la devoción, por ejemplo, de finales del siglo XIX, muy extendida y que después ha ido perdiendo en gran medida fuelle, por decirlo así, como la del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, bueno, esto está asociado a distintos momentos de la religiosidad popular, a veces inducida desde la propia jerarquía, en el caso del Sagrado Corazón. Claro, con los jesuitas también. Y sobre todo de la implantación de órdenes religiosas en distintos territorios, ¿no? Se nos va yendo el programa. Ya que estás comentando esto, quería repasar un poco, tú que eres archicofrade de Dolores de San Juan, una cofradía de silencio, como has dicho antes. Curiosamente yo también he salido varios años llevando a la Virgen de los Dolores. Tiene buen gusto. No sé, ya mucho tiempo. Tú que precisamente estás en Dolores de San Juan, eres hermano de Divina Pastora, de Humildad, del Rescate, Fusionada, Rico, Esperanza, Descendimiento, seguro que alguna más. Del Silencio en Sevilla, e incluso de la Hermandad Sacramental de Torrijos en Toledo, que es la hermandad matriz de las sacramentales. Eso es otra historia. Sí, Torrijos en Toledo. Desde este punto de vista, tú que ves, ya tenemos la Semana Santa 2021 que se aproxima con este gran problema del COVID, que ya va a empezar las vacunas. Hubo hace tiempo, que también lo comentamos hace unos meses en este programa, una noticia que salió de los obispos que se oponían, creo que decían, a sucedáneos. ¿Realmente es un sucedáneo el volver casi a los orígenes, a no haber tanta parafernalia en las procesiones? A ver, depende de lo que entendamos por volver a orígenes y por sucedáneo, porque los conceptos a veces pueden conducir a error. Yo voy a intentar explicarme desde mi prisma, que no tiene por qué ser el bueno, es el que yo tengo. Verá, la procesión de Semana Santa, como cualquier otra procesión, es un culto. En este caso, un culto que se desarrolla en la vía pública. No es que sea un culto público, público es todo el culto, pero este se desarrolla en la vía pública. Y requiere de una parafernalia que yo te voy a poner en otros términos, requiere de una dignidad mínima. El culto se hace para que la gente pueda tener alguna experiencia de Dios, tanto los que van dentro como los que van fuera. No se trata ni de que venga la gente a los bares y a pasarlo bien. Si eso ocurre, pues mejor, bendito sea Dios, pues no es malo. Sino se trata de, por decirlo de manera clara, de ofrecer no un espectáculo, si se quiere sí, pero en un sentido positivo, edificante. No de hacerlo por hacerlo. Si las personas que van a salir en la hermandad o en la procesión van a poner las condiciones adecuadas para poder hacer, si es penitencial, un ejercicio de penitencia, y si no, si es letífica de gloria, pues un ejercicio de rosario, lo que sea, bueno, pues tienen que hacerlo en unas condiciones de tranquilidad que les permita eso. Y por otra parte, las imágenes, aunque los iconos son madera, y son retratos, nada más que retratos, pero también requieren una dignidad. No son muñecos ni maniquíes. Cuando las personas rezamos a las imágenes, rezamos a Jesucristo o a la Virgen María, no al santo de madera. Y por razón de lo que representan, requieren una dignidad en el trato. No es sacarlos por sacarlos. Así es como yo lo entiendo. Entonces creo que los obispos a lo que se refieren con no hacer sucedáneos es, oiga, si usted tiene una forma y una tradición aprobada por la Iglesia y no es posible hacerla con la dignidad que requiere y con las condiciones adecuadas, mejor absténgase. Y eso, personalmente a mí, me parece adecuado. Personalmente a mí. ¿Tú participas en alguna procesión? Yo en la procesión que he salido ha sido en la de la Virgen del Carmen. Ahí sí es donde, bueno, cuando no me operan con el brazo, sí saco el trono.
de la Virgen del Carmen. Pero yo personalmente creo que sacar los tronos a la calle es llevarles a Jesús a la gente. Es un modo de acercarlos más. Por el simple hecho de que algún año no salga, que este año pasado no ha salido, no quiere decir que no haya Semana Santa y siempre. Claro. Pero claro, el simple hecho de sacarlo a la calle, es verdad que es mucho trabajo el que hay detrás por parte de todo el mundo, de muchas personas. Es mucho trabajo el que da, porque es verdad que están todas las personas que están trabajando ahí. Se nos va el programa. ¿Algún comentario más que se haya quedado pendiente de Sí, hacer? mira, por ejemplo, en el gesto de Cáritas, por ejemplo, que se va a hacer el domingo antes de Navidad, que puede participar todo el que quiera a las 12:15 en la parroquia. Y si alguien conoce a algún anciano, alguna abuelita, abuelito que se encuentre solo, que nos avise al Facebook de la parroquia o al correo electrónico de la parroquia, y ahí directamente nosotros iremos y le mandaremos una felicitación navideña para que ellos se encuentren acogidos también. Y además que todo aquel que quiera colaborar, que vaya a la parroquia, que hace falta mucha gente, ¿no? Hace falta muchísima gente en todas las partes de la parroquia, Cáritas, salud, y catequistas sobre todo, ¿vale? Pero sobre todo, si me permites, Sí. la parroquia le hace falta a la gente. Esto es simbiótico, es algo que se complementa. La parroquia no es un sitio donde se dice misa, ni siquiera es un sitio donde se reparte comida en Cáritas. La parroquia es tu casa. La persona a la que puedes encontrar a Jesucristo allí es una persona abierta. Las personas que somos cristianos, que estamos allí, somos personas, entiendo que en general, dispuestas a acoger y dispuestas por lo menos a escuchar y a echar una mano en todo lo que es posible. Y otra cosa fundamental es que, como bien decía Tere, hace falta gente, pero sobre todo hace falta que cada uno de nosotros descubramos lo que somos capaces de dar y de ofrecer. Y eso en la parroquia, con la gente, compartiendo y escuchando al Señor, probablemente acabamos descubriéndolo, incluso valores y dones y capacidades que tenemos que ignorábamos. Así que yo, personalmente, y de una manera muy humilde, os invito a todos a que vengáis. Y también, si estamos terminando así, pues quiero daros las gracias por invitarnos y también a los espectadores por soportarnos, que también es importante. Gracias. Seguro que sí. Pues Pedro Merino, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Y Teresa Santana, lo mismo, muchísimas gracias y os invitamos a venir dentro de unos meses cuando tengamos más cosas que contar de la parroquia San Sebastián de Alhaurín de la Torre. Muchísimas gracias. Bueno, y nos vamos con la cruceta, aunque sean unos segunditos, para una procesión. ¿De dónde? De la Virgen Inmaculada, de la línea de la Concepción. Así que, sin más, les dejo con esas imágenes musicales, vídeo musical, y hasta la semana que viene, si ustedes quieren. Muchísimas gracias por su atención.